¿Alguna vez te has mirado al espejo y por un instante fugaz has percibido algo más que tu reflejo? Una sombra danzando en los bordes de tu visión, un atisbo de lo desconocido que reside en ti. Esa sensación de familiaridad extraña, como si una parte olvidada de ti mismo estuviera susurrando desde las profundidades. No es una ilusión óptica, no es el juego de la luz, es la sombra, la compañera silenciosa que Carl Jung nos invitó a explorar, la pieza que falta en el rompecabezas de nuestra alma. Y aquí, en este espacio de reflexión, te invito a desvelar cómo esa sombra, tu propia oscuridad y la de los demás, está tejiendo silenciosamente la tela de tus relaciones, definiendo cada encuentro, cada fricción, cada amor y cada odio en tu vida. Hoy, vamos a sumergirnos en las profundidades de la psique humana, guiados por la sabiduría de Jung, para entender por qué las conexiones más significativas pueden volverse repentinamente tóxicas, y cómo la clave para sanar está en abrazar aquello que más tememos de nosotros mismos. Porque la verdad es que cada conflicto externo, cada incomprensión, cada arrebato de odio que sientes o que sientes dirigido hacia ti, es en realidad un eco de una batalla interna, un reflejo de una sombra que busca ser reconocida. Capítulo 1. La sombra, tu compañera olvidada. Carl Jung, el brillante alquimista del alma, nos legó un concepto tan aterrador como liberador. La sombra no es una metáfora para el mal, no es una condena. Es sencillamente la colección de todas aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o considerado inaceptables. Imagina que desde tu niñez, cada vez que mostrabas enojo, vulnerabilidad, deseo o ambición desmedida, recibías una mirada de desaprobación, un castigo, o peor aún, el silencio. Poco a poco, aprendiste a esconder esas facetas en un cuarto oscuro dentro de tu psique, un lugar al que rara vez visitas, pero que sigue existiendo, influenciando tus decisiones, tus miedos y, crucialmente, tus relaciones. Esta sombra contiene no solo nuestros defectos percibidos, la ira que negamos, la envidia que escondemos, la inseguridad que disimulamos, sino también aspectos de nuestro potencial no desarrollado, talentos, deseos, pasiones que nunca nos permitimos explorar por miedo al juicio o al fracaso. Es esa voz interna que te dice, no eres lo suficientemente bueno, o no deberías desear tanto. Pero también es la fuente de tu fuerza bruta, de tu creatividad reprimida, de tu capacidad de ser ferozmente auténtico. La sombra no es inherentemente mala, es simplemente no yo para nuestra conciencia. Pero aquí reside el problema. Lo que está en la sombra no desaparece. Fermenta en la oscuridad, buscando desesperadamente una forma de ser integrada, de ser vista. Y si no la reconocemos, en nosotros mismos, la proyectamos. ¿Qué significa eso? Significa que la vemos en los demás. Esa persona que te irrita sin razón aparente, ese compañero de trabajo cuya ambición te enfurece, esa amiga cuya alegría te resulta insoportable. Muy a menudo, lo que te molesta de ellos es precisamente un aspecto de tu propia sombra que te niegas a aceptar. Jung lo expresó magistralmente. Todo lo que nos irrita de otros puede conducirnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Piénsalo un momento. ¿Por qué la envidia te perturba tanto en los demás? ¿Será que tú mismo reprimes tu propia ambición o tu deseo de tener lo que ellos tienen? ¿Por qué la irresponsabilidad de alguien te saca de quicio? ¿Podría ser que temes tu propia tendencia a procrastinar o a ser despreocupado en ciertas áreas? La sombra es una maestra cruel, pero implacable. Te muestra tus propias negaciones a través del espejo de los otros. Capítulo 2. El odio repentino. Cuando tu sombra choca con Ninesi, la sombra del otro. Aquí es donde la trama se complica y la verdad se vuelve incómoda. Has comenzado un viaje de crecimiento personal. Has decidido sanar tus heridas, enfrentar tus miedos, dejar de complacer a todo el mundo
y empezar a vivir una vida más auténtica. Enhorabuena. Este es el camino de la individuación, la travesía, con guiana hacia la totalidad. Pero, ¿qué sucede cuando te atreves a ser más tú mismo, a integrar esas partes negadas de tu sombra? De repente, notas un cambio sutil, luego más evidente, en las personas que te rodean. Amigos que antes te apoyaban, familiares que te adoraban, colegas que te respetaban, ahora parecen distantes, críticos, o incluso manifiestan un inexplicable resentimiento. ¿Por qué la gente de repente desarrolla odio por ti? Carl Jung nos da la respuesta, y es profundamente reveladora. Cuando tú empiezas a integrar tu sombra, a manifestar tu autenticidad, a establecer límites, a decir no, sin culpa, te conviertes en un espejo para los demás. No eres tú quien ha cambiado para mal, eres tú quien ha evolucionado, y esa evolución, esa luz que emana de tu integración, ilumina las sombras no reconocidas de quienes te rodean. Imagina a alguien que siempre ha reprimido su propia asertividad, temiendo el conflicto. Cuando tú, al integrar tu sombra, te vuelves asertivo y claro en tus deseos, esa persona no ve tu crecimiento. Ve su propia debilidad. Ve la parte de sí misma que se ha negado a desarrollar, y eso genera una profunda incomodidad, un dolor silencioso. La proyección es inevitable. Esa persona proyecta su propia cobardía, su propia incapacidad de decir no, directamente sobre ti, etiquetándote de egoísta, frío o arrogante. No es que te odien por quien te has convertido, te odian por quien ellos se han negado a ser. Su reacción es un grito ahogado de su propia sombra no integrada. Jung lo resumió. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y cuando tú les muestras con tu propio ejemplo la posibilidad de esa confrontación y la libertad que de ella emana, desencadenas en ellos un terror primario. No están preparados para esa honestidad consigo mismos, así que eligen el camino más fácil, atacarte a ti, al mensajero de su propia verdad incómoda. Capítulo 3. La amenaza de tu autenticidad en el inconsciente colectivo. La cosa se pone aún más compleja cuando consideramos la influencia del inconsciente colectivo. Carl Jung nos enseñó que, más allá de nuestra psique individual, existe un vasto océano de experiencias, símbolos y patrones universales, heredados de nuestros ancestros, compartidos por toda la humanidad. Este inconsciente colectivo contiene los arquetipos, esas imágenes primordiales que moldean nuestras percepciones y comportamientos. Pero también contiene las normas no escritas de la sociedad, los sistemas de creencias que mantienen el status quo. Las sociedades, las familias y los grupos funcionan a menudo bajo un delicado equilibrio de roles y expectativas. Si alguien siempre ha sido el pacificador, el chivo expiatorio, el fuerte o el mártir, su identidad se entrelaza con ese papel. Cuando tú empiezas a salirte del guión que otros te han asignado, cuando dejas de ser quien ellos necesitan que seas, y empiezas a ser quien realmente eres, no solo estás cambiando tú, estás desafiando el orden establecido del grupo. Imagina una familia disfuncional, donde el silencio y la evitación del conflicto son las normas. Si tú, al integrar tu sombra, encuentras tu voz y empiezas a expresar tus verdades, por incómodas que sean, te conviertes en una amenaza para el sistema. Tu autenticidad expone la disfunción colectiva, y el inconsciente colectivo del grupo se moviliza para volver a encarrilar al desviado. Por eso, a veces, sientes que todo el mundo se ha vuelto en tu contra a la vez. No es una conspiración. Es una reacción instintiva de un sistema que se siente amenazado por la libertad y la verdad. Cuando dejas de participar en el trauma generacional, cuando rompes patrones de codependencia o manipulación, estás desafiando las reglas no escritas que mantenían el sistema en pie. Y para aquellos que aún están atrapados en esos patrones, tu liberación es insoportable,
Demuestra que ellos también podrían ser libres, pero el miedo a lo desconocido, el terror a confrontar su propia sombra, es más fuerte. Así que te culpan, te critican, te aíslan. No te odian por quién eres. Odian que tú hayas encontrado la valentía de serlo, porque eso expone la mentira en la que ellos mismos viven. Capítulo 4. Las máscaras y la auténtica identidad. Has cambiado. Carl Jung nos explicó que todos usamos máscaras, a las que llamó personas. Estas personas son los roles que interpretamos en las diferentes esferas sociales. El profesional, competente. El buen hijo, el amigo divertido, el compañero perfecto. Son necesarias para navegar la vida social, pero el peligro surge cuando confundimos la máscara con nuestro verdadero ser. La mayoría de las personas se identifican tanto con su persona que olvidan que hay una persona real debajo, con sus imperfecciones, sus anhelos y su sombra. Cuando tú creces, cuando superas tu persona, cuando dejas de interpretar el personaje que los demás esperaban de ti, para ellos es como una muerte. No es tu muerte física, sino la muerte de la proyección que tenían de ti. La persona que ellos habían construido en su mente, el rol que te habían asignado, se desvanece. Y ese desvanecimiento les produce terror. Lo más aterrador es aceptarse a sí mismo completamente, dijo Jung. Las personas no están listas para ese terror en sí mismas, así que te culpan a ti por haberlo desencadenado en su percepción de ti. Cuando te dicen, has cambiado, con un tono de reproche, no es un cumplido, es una acusación. Es su propia sombra hablando, lamentando la pérdida de la comodidad que les proporcionaba tu falso yo, y el despertar de la incómoda verdad de que ellos también podrían cambiar. Tu evolución les recuerda su estancamiento, y eso genera resentimiento. Capítulo 5. La integración de los opuestos. Anima, Animus, y tu peligrosa plenitud, Jung, descubrió que todos poseemos rasgos psicológicos tanto masculinos como femeninos, a los que llamó el ánima, el aspecto femenino en el hombre, y el animus, el aspecto masculino en la mujer. Sin embargo, la sociedad a menudo nos presiona a suprimir un lado para encajar en roles de género preestablecidos. Los hombres son condicionados a reprimir su compasión o su vulnerabilidad. Las mujeres, a ocultar su fuerza o su asertividad. Cuando tú comienzas a integrar ambos aspectos de tu psique, cuando te vuelves compasiva y fuerte a la vez, nutritiva y asertiva, amable y con límites claros, te conviertes en una persona completa. Y esa plenitud, esa totalidad, es una amenaza para quienes aún dividen y reprimen esas cualidades en sí mismos. Tu integridad hace evidente su propia fragmentación. Jung observó que la gente atacará precisamente aquellas cualidades en ti que se han prohibido a sí mismos poseer o expresar. Si un hombre ha sido educado para reprimir su ternura, tu capacidad de ser a la vez tierna y poderosa puede resultarle incomprensible y amenazante. Si una mujer ha sido forzada a ocultar su ambición, tu éxito o tu determinación pueden provocarle una envidia inconsciente que se manifestará como crítica o desprecio. No te odian por esas cualidades. Te odian porque tu existencia les recuerda la represión que ellos mismos se han impuesto. Capítulo 6. La función trascendente. Tu libertad psicológica. Incomoda. Finalmente, llegamos a lo que Jung denominó la función trascendente, el proceso a través del cual ocurre el verdadero crecimiento psicológico. Es la capacidad de sostener fuerzas opuestas en tensión, amar y poner límites, ser empático y desapegado, ser abierto y selectivo, hasta que emerge un nuevo nivel de conciencia, una síntesis superior. Cuando logras esto, cuando accedes a esa conciencia trascendente, accedes a algo que la mayoría de la gente no puede comprender. Dejas de ser predecible, porque ya no operas desde patrones inconscientes rígidos. Has trascendido el pensamiento binario de esto o aquello que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en una constante dualidad. Y ese nivel de libertad psicológica es
para aquellos que aún están confinados en el pensamiento binario, absolutamente aterrador. No te pueden controlar porque no encajas en sus categorías. No te pueden manipular porque tus reacciones son auténticas, no programadas. Te conviertes en un agente de cambio, un faro de la verdad para su propia oscuridad. Y eso, para el ego que prefiere la ilusión de seguridad a la incomodidad de la verdad, es insoportable. Carl Jung observó que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero también advirtió que este privilegio tiene un precio. Y ese precio es la pérdida de todos aquellos que solo estaban apegados a tu falso yo. Las personas que te odian ahora no están reaccionando a la persona que te has convertido. Están reaccionando a la persona que ellos se han negado a ser. Tu viaje de sanación los está obligando a confrontar su propio estancamiento psicológico. Y en lugar de usar eso como una motivación para crecer, lo están utilizando como una justificación para atacarte, para intentar arrastrarte de nuevo a la oscuridad de su propia sombra no reconocida. Según Carl Jung, la individuación, ese proceso de convertirse en tu ser más auténtico, íntegro y único, no es solo un viaje personal, es un imperativo espiritual y psicológico. Y el odio que estás experimentando, ese dolor que a veces te abruma, no es una prueba de que estás en el camino equivocado. Todo lo contrario. Es una confirmación de que estás en el único camino que verdaderamente importa, el camino de regreso a ti mismo, a tu esencia más profunda. Jung dijo, tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Has derribado esas barreras, has integrado tu sombra, la has mirado a los ojos y la has abrazado. Has trascendido sus proyecciones y te has liberado de las expectativas ajenas. Y eso, según el psicólogo más grande que jamás existió, es exactamente porque ya no te soportan. La pregunta entonces no es por qué te odian. La verdadera pregunta es, ¿eres lo suficientemente fuerte como para seguir creciendo y brillando a pesar de su odio? Porque según Carl Jung, tu evolución psicológica, tu plenitud y tu autenticidad dependen de ello. Gracias por permitirme acompañarte en esta profunda inmersión en la sombra. Si esta exploración ha resonado contigo, si ha iluminado alguna parte de tu propio camino, no olvides compartir este video con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. Suscríbete para continuar desvelando los misterios de la psique y juntos, seguir en este fascinante viaje hacia la plenitud.